Hola amigos, estamos nuevamente aquí junto a ustedes a través de esta website para continuar estudiando las maravillosas profecías del Apocalipsis. Como siempre lo digo, si ustedes están viendo este curso por primera vez, les recomiendo encarecidamente que vayan a la lección 1, que está aquí en esta website, por supuesto, para que puedan entender mejor cada lección en una forma sistemática y puedan captar las enseñanzas que estamos haciendo, tratando de explicar claramente cada uno de los símbolos y los misterios que están en este libro maravilloso, que es el último de la Biblia, el Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el sello de Dios. Si ustedes recordarán, la lección anterior tratamos el tema de los 7 sellos del Apocalipsis. Estamos viviendo, de acuerdo a lo que dice el capítulo 6 de este libro, en el fin del 6º sello. Y el 7º sello es el retorno de Jesús, cuando, de acuerdo a Apocalipsis 8.1, se produce en el cielo silencio como por media hora, una media hora profética que se calcula en 7 días, tiempo que Jesús se va a tomar para salir desde el cielo, del santuario celestial, donde Él intercede por nosotros hoy, para venir a buscar a su pueblo aquí en la tierra. Pero antes de que eso ocurra, la apertura del 7º sello, hay un paréntesis. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 1 al 3, habla de una obra de sellamiento. Es decir, Dios tiene que sellar, tiene que marcar a sus hijos para que cuando Jesús venga, los reclame como suyos. Pero antes de introducirnos en este otro apasionante tema, creo que debemos pedirle a Dios en oración que nos dé luz, que nos dé entendimiento, así como lo hacemos en cada lección. Así que vamos a hacer una oración. Querido Dios, gracias por estar nuevamente junto a mis amigos estudiando este maravilloso libro. Danos entendimiento para que podamos disfrutar plenamente de estos misterios, podamos comprenderlos y también que cada una de tus enseñanzas se encuentre en un lugar en nuestro corazón. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, que como siempre digo, cualquier traducción es buena para estudiar el Apocalipsis, así que no se preocupen cuál versión tienen ustedes. Toda Biblia es útil para estudiar. Y quiero decirles, como siempre también, de que hay un espacio en esta website, un blog, donde ustedes pueden dar a conocer sus inquietudes, sus preguntas. Quizá por ahí yo me expreso un poquito rápido, pero ustedes pueden regresar la imagen y tratar de captar mejor lo que yo acabo de decir, o bien hacer preguntas a través de ese blog si hay algo que no les quedó claro, y con gusto les vamos a responder para que puedan entender plenamente este apasionante estudio. Vamos entonces al capítulo 7 de Apocalipsis. Habíamos quedado en el capítulo 6 cuando analizamos los 7 sellos y nos habíamos detenido allí en el capítulo 7, donde está ese paréntesis interesante que Dios hace y que San Juan ve en visión. Recordemos que estamos viviendo entonces hacia el fin del 6º sello, que el versículo 14 al 16 del capítulo 6 de Apocalipsis todavía no se cumplió, pero del 1 al 13 todo se ha cumplido perfectamente, excepto esos últimos versículos donde se describe el estado en que la gente estará, se describe la situación triste que estarán aquellos que no se han preparado para el retorno de Jesús. No se habla aquí de los hijos de Dios, obviamente, sino de los malvados, de los incrédulos, de los que nunca aceptaron a Jesús en su corazón. Entonces viene el capítulo 7, donde se habla de los 144.000 sellados, este número simbólico, obviamente, que representa al pueblo de Dios. Vamos a leer el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos a descifrar estos símbolos. Ángeles reales que están enviados por Dios para que hagan una tarea específica. Los ángeles desarrollan diferentes actividades, pero a estos ángeles se les dio la misión de proteger a la tierra
los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, o sea, los 4 puntos cardinales, para que no haya vientos que atenten contra esta tierra. Esos vientos obviamente no son los que nosotros conocemos normalmente, sino que de acuerdo a Jeremías, el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 49 de su libro, versículos 36 y 37, él nos habla ahí de que los vientos tienen que ver con batallas, con guerras, con conflagraciones mundiales. Por lo tanto, estos vientos aquí bien pueden referirse a una probable tercera guerra mundial, porque si los ángeles están deteniendo ese accionar del hombre que podría atentar con la destrucción del mundo a través de una bomba nuclear o de alguna otra guerra mucho más grande que las que han ocurrido, entonces los ángeles no dejan que eso pase porque hay una obra que tiene que hacer Dios y es la de sellar a sus hijos para que cuando Jesús regrese venga a reconocerlos como suyos. Así como un granjero marca a sus ovejas, a sus animales para reconocerlos que son de él en caso de que se pierdan, pues Dios hace lo mismo, marca a su pueblo, los sella. Y ustedes se preguntarán, y bueno, pero ¿cuál es ese sello? Hoy lo vamos a descubrir estudiando nuevamente la palabra de Dios en la forma en que lo hacemos, investigando de aquí para allá, Nuevo y Antiguo Testamento, hasta encontrar una explicación a este misterio. Entonces, vientos tiene que ver con violencia, tiene que ver con una probable tercera guerra mundial antes de la segunda venida de Cristo. Y vamos entonces a explicar que cuando dice ni sobre el mar, la palabra mar en Apocalipsis representa naciones, multitudes, pueblos, y ningún árbol, y sobre ningún árbol, es decir, sobre ninguna persona, de acuerdo a lo que el profeta Daniel nos dice sobre el significado de la palabra árbol, quiere decir persona. En otras palabras, podríamos leer el versículo 1 del capítulo 7 del Apocalipsis en esta forma. Veo a 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales de la tierra, que están impidiendo que el hombre destruya el planeta en una forma completa, que no sople violencia sobre las naciones ni sobre personas, en el sentido de algo completamente diferente a lo que conocemos hoy como las guerras que ya han ocurrido, tanto la primera y la segunda, que si bien murieron 98 millones de personas en las 2 guerras mundiales, pero esas 2 guerras no destruyeron la estructura de la tierra, ni la vida marítima, ni el reino vegetal. Por lo tanto, aquí podría bien referirse, como dijimos, a una guerra atómica o nuclear. Ahora, dice el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Un sello que tiene que ser colocado en los siervos de Dios. Dice en los siervos de Dios y no en los incrédulos. En otras palabras, si usted se considera un hijo de Dios, un siervo de Dios, Dios tiene que hacer esa obra de sellamiento en su corazón, en su mente, así como lo tiene que hacer también en el mío. Y aquí viene entonces la explicación de este dilema. ¿Qué es el sello de Dios? Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 16. Y este profeta nos va a arrojar una luz muy clara, obviamente, para poder entender este misterio del sello, que San Juan no lo explica, pero sí el profeta Isaías, libro que fue escrito centenares de años antes de San Juan. Sin embargo, como sabemos, la Biblia armoniza plenamente, no importa el tiempo que haya pasado entre un profeta y otro. Entonces encontramos claramente luz en todos los libros de la Biblia cuando buscamos la explicación a un misterio. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, Dios le dice al profeta Isaías, mira, yo tengo que sellar a mi pueblo. ¿Y con qué? Sella a mi pueblo, sella la ley. Y tal es así que el versículo 20, hay un clamor
está con signos de exclamación, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme esto es porque no les ha amanecido. Entonces, aquí vemos que el panorama empieza a aclararse. El sello de Dios de Apocalipsis 7 tiene que ver con la ley de Dios impresa en el corazón de sus hijos. Pues así dice Dios a través del profeta Isaías. Podemos recordar lo que dice Primera de San Juan, allí cerquita del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, cuando San Juan mismo dice lo siguiente. Primera de Juan, está muy cerquita del Apocalipsis, dice lo siguiente allí en el capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Jesús, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, en otras palabras, soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La ley de Dios, amigos, siempre jugó un papel preponderante en la experiencia espiritual de los seguidores de Dios, de sus hijos. Por lo tanto, a la luz de estos versículos podemos entender que el sellamiento tiene que ver con la ley de Dios. Tenemos que buscar, para entender mejor este tema, lo que dice Éxodo capítulo 20, donde se registran los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra en el monte Sinaí y luego entregados a Moisés. Es bueno que cada tanto recordemos cuáles son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y entonces Éxodo 20 nos presenta allí los 10 famosos mandamientos que hacen libre al hombre, la ley de la libertad, como dice el profeta Santiago. ¿Qué vamos a buscar en los 10 mandamientos? Ustedes saben que un sello siempre tiene que tener 3 características básicas para que sea un sello. Tiene que tener el nombre de quien está firmando ese decreto o esa ley, tiene que tener el cargo de la persona y tiene que tener el dominio de la persona. O sea, tiene que figurar ahí nombre, cargo y dominio en el sello. Supongamos que el presidente de este país firma un decreto. Ustedes van a notar que siempre hay 3 características en esa firma, no ese sello. El nombre, el cargo y el dominio o jurisdicción del presidente. Si el presidente solo firmara con su nombre y su cargo, pero no pondría el dominio, ese sello está incompleto y por lo tanto ese decreto no tendría validez. O si le faltara el dominio y solo pusiera, bueno, que es presidente o viceversa, una de las 3 cosas que le falte hace que ese sello sea inválido y por lo tanto el decreto a firmar no tiene validez. Dios es el ejemplo en cuanto a el sello, en cuanto a poner un sello de autoridad. Y lo puso precisamente en su santa ley. En los 10 mandamientos, ahí está el sello de Dios. En otras palabras, ustedes y yo tenemos que encontrar en uno de esos mandamientos el sello de Dios, que debe tener esas 3 características. Si leemos el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23, no menciona el nombre de Dios, ni menos el cargo ni el dominio. El segundo mandamiento habla de no tener imágenes, ni ninguna, lo voy a leer tal como está aquí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, que prohíbe la adoración o veneración de imágenes, no mencionan estos 3 puntos claves que constituyen el sello de Dios. Sí menciona el nombre de Dios, que es Jehová, pero no dice que es creador y no dice que su dominio son los cielos y la tierra. Vamos al tercer mandamiento que dice, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Tampoco el tercer mandamiento, que habla de no tomar el nombre de Dios en vano, contiene estas 3 características del sello de Dios. Vamos al cuarto mandamiento, versículos 7 al 11, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Encontramos en este mandamiento, el cuarto de la ley de Dios, el sello de Dios. Si ustedes prestaron cuidadosamente atención, van a descubrir lo que yo también he descubierto. Fíjense, en el versículo 7 se nombra o se menciona el nombre de Dios, Jehová. En el versículo 11, hablando de este mismo mandamiento, dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir hizo? Hizo quiere decir que es creador. Dios creó, Jehová creó los cielos y la tierra. Y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y cuál es el dominio entonces de Dios? Si Él hizo cielos y tierra, hizo es porque es creador, y cielos y tierra es el dominio de Dios, y su nombre es Jehová. Si leemos el resto de los mandamientos que ya son dedicados al prójimo, no vamos a encontrar estas 3 características, porque habla de honra a tu padre y a tu madre, no matarás, el 6º mandamiento, el 7º no cometerás adulterio, 8º no hurtarás, el 9º no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y el 10º no codiciarás la casa de tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, en estos 10 mandamientos encontramos uno solo donde ustedes pueden ver claramente que está el sello de Dios, porque el nombre de Dios, Jehová, el cargo de Dios, creador, al decir hizo ¿qué cosa? Cielos y tierra, dominio. En el 4º mandamiento de la ley de Dios, entonces allí encontramos su sello, su firma, donde Él estampó su firma, porque toda ley siempre tiene que tener un sello, tiene que tener una firma para que el mundo reconozca quién es el que elaboró esas leyes. Dios así lo hizo en sus 10 mandamientos. Nombre, cargo y dominio. ¿Va quedando claro, amigos? Vamos a ir entonces a otro versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel. De paso hemos leído el 4º mandamiento, que allí el Señor nos dice que debemos apartar el 7º día de la semana para un uso sagrado, porque Dios bendijo y santificó este día. En Ezequiel capítulo 20 vamos a leer lo siguiente. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20, vamos a leer los 2 versículos. Dice esto: y les di al pueblo de Dios, mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era el sello que Dios tenía en su pueblo antiguamente? Era el día de reposo. El versículo 20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal, se vuelve a repetir esta palabra, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En otras palabras, Dios tenía como señal en su pueblo, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, como lo vamos a analizar después, este sello que es el día de reposo cristiano, tal como dice la Biblia, con la palabra sábado o día de reposo, que significa lo mismo. El capítulo 31 de Éxodo, versículos 16 y 17, Dios vuelve a repetir este concepto. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Es decir, el día de reposo o el Shabbat o el sábado iba a ser el día de guardar para el pueblo de Dios por siempre, por pacto perpetuo. Y el versículo 17 reafirma más esta idea cuando Dios dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo, creador, Jehová, nombre de Dios, cielos y tierra, dominio, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Les va quedando claro, amigos? Este es el sello de Dios que San Juan tiene en mente al escribir el capítulo 7, versículo 2, cuando se menciona que Dios tiene que hacer una obra de sellamiento en sus siervos, es decir, en sus hijos que no han llegado a entender todavía esta gran verdad sobre el 4º mandamiento de la ley de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a preguntarle a la Biblia, ¿qué día guardaba Jesús? Lucas capítulo 4, versículo 16, allí dice, vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo
entró en la sinagoga o en la iglesia conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre religiosa de Jesús cada fin de semana? Ir a la iglesia el día sábado. El resto de los días, desde el primero hasta el sexto, él lo dedicaba a la carpintería. Pero el séptimo día, el día sábado, él acostumbraba ir a la iglesia. Vamos a leer otro versículo que lo encontramos en Lucas 23, Lucas capítulo 23, un poquito más adelante de donde estábamos recién, para ver qué día guardaba la bienaventurada Virgen María y otras piadosas mujeres que estaban con ella en ese momento después de la crucifixión de Jesús. Lucas 23, versículos 54 y 56 dice: era día de la preparación, al viernes se le llamaba día de preparación y se le llama hasta hoy, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, entre ellas estaba María y las otras mujeres, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es interesante porque Jesús ya había muerto. Entonces, ningún cambio se había producido en su santa ley, porque la madre de Jesús y las otras piadosas mujeres, aún Jesús estando ya en la tumba, sin embargo, ellas siguieron guardando el sábado en honor a Jehová, el Creador. También podemos encontrar en el capítulo 24, ahí mismo, versículo 1 de San Lucas, el primer día de la semana, domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, el primer día de la semana, domingo, Jesús resucita. Las mujeres iban a ungir el cuerpo, pero se encontraron que la tumba estaba vacía aquel primer día de la semana. Vamos entonces a hacernos ahora una pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser, si el sello de Dios tiene que ver con este día de reposo maravilloso, enseñado en la santa ley de Dios en el cuarto mandamiento, por qué el mundo cristiano en general está siguiendo detrás de un mandamiento que no se registra en la Biblia? De paso, amigos, ustedes pueden buscar desde el Génesis hasta el Apocalipsis un solo versículo que hable acerca de la observancia del domingo y no lo van a encontrar. No existe. Un predicador cierta vez dijo: yo voy a darle $5,000 a aquella persona que venga con la Biblia y me demuestre con un solo versículo que el día de guardar es el domingo. Hasta el día de hoy, aquel evangelista está esperando entregar ese premio. Y obviamente nadie va a venir a buscarlo porque no existe ninguna referencia en la palabra de Dios acerca del domingo como día de guardar. Pero saben, a Dios no se le escapa nada. Y en el libro de Daniel capítulo 7, verso 25, Dios predice que alguien, un poder terrenal, iba a distorsionar la santa ley de Dios, iba a cambiar los mandamientos, no todos, algunos de ellos, y ustedes pueden ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y encontrarán que Dios ya había profetizado que su santa ley iba a ser atacada. Daniel, capítulo 7, versículo 25, hablando de este poder terrenal, dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras, aquí Dios profetiza a través de Daniel que habría un poder terrenal que no solo hablaría contra Dios, sino que perseguiría a los hijos de Dios, como ya lo hemos visto en los estudios anteriores, y en tercer lugar, cambiaría la ley de Dios. Cuando ustedes leen la ley que aprendieron de niños en el catecismo, van a ver que hay una diferencia muy grande entre la ley que acabamos de leer de Éxodo 20 en la palabra de Dios. Y van a descubrir que el cuarto mandamiento es el tercero en esa otra ley que nos enseñaron y que no dice guardar el sábado para Dios, sino santificar las fiestas o el domingo, depende cuál sea el catecismo. Mateo 5, 17 y 18, allí Jesús dijo algo muy interesante que no debiéramos olvidar. San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice así Jesús acerca de su santa ley.
dice, no penséis que he venido, 17, ¿sí?, para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús no dio autoridad a nadie en esta tierra a cambiar su santa ley. Él así lo dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un punto, ni una coma, nada va a ser movido de la ley, porque su ley, amigos, es eterna. Aquí empezamos a entender entonces un poco mejor lo que es el sello de Dios. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este pueblo que mantuvo en alto siempre la predicación del Evangelio, incluida la vigencia eterna de los santos mandamientos de Dios, que son 10, no son 9 ni menos todavía. Mañana vamos a seguir, o mejor dicho, en la próxima lección, vamos a seguir estudiando acerca del sello de Dios, porque seguramente en sus mentes debe haber un montón de preguntas ahora y de inquietudes. No se preocupen, nos vamos a explayar un poco más en el próximo tema, que tiene que ver en que por qué se observa el domingo, y descubriremos más enseñanzas proféticas en la Biblia que nos aclararán el panorama. Vamos a cerrar, amigos, este estudio, como siempre lo hacemos, con una oración. Querido Dios, te damos gracias por haber descubierto, a través del estudio de tu palabra, esa obra de sellamiento que tú estás haciendo en el corazón de tus hijos, ese sello que tiene que ver con tu santa ley y específicamente con el cuarto mandamiento. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida en armonía con tu santa ley y sobre todo a que Cristo pueda morar en nuestras vidas. Bendice a mis amigos que cada lección están aquí para aprender más de las maravillosas enseñanzas del Apocalipsis. Bendícelos en todo lo que ellos emprendan. En el nombre de Jesús. Amén.